Hola Peque, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, tenemos bastante tiempo de no vernos. Ay, muchísimo, tantas cosas han pasado, estamos en un nuevo set, estamos Así con es. un patrocinador, súper contentos. Muchas Sí, gracias. nuestra amiga Sandra es life coach aquí en Estados Unidos y en México psicóloga por Así varios es. años. Muchos, dos que de tres. experiencia. Bueno, no tanto, estamos jóvenes. Sí, por supuesto. Pero bueno, hoy venimos con un súper tema. Traemos el top 10 aquí. Sí, claro, siempre. como el tema de moda, ¿no? Sí. En boga. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué nos peleamos por Dios? O, ¿por qué nos peleamos por Dios? O sea, ¿por Sí. qué? Bueno, fíjate que ahorita con todo este asunto de que viene la elección del nuevo papa y todo eso, bueno, se caldean las cuestiones religiosas y las cuestiones espirituales, la gente peque a veces tiende a confundir que lo espiritual es lo mismo que lo religioso y no necesariamente creer que a veces no se cumple con las cuestiones religiosas es como si estuviera faltándose los asuntos espirituales. Sin embargo, a mí me gustaría hacer como una pequeña y sencilla explicación que separe lo que es la religión de lo que es la espiritualidad y que muchas veces personas muy religiosas tienden a estar como en una creencias tan intensas que podemos llamarle fanatismos, podría decirles yo, Sí. y que entonces ahí provoca mucho de las diferencias o de las riñas y que entonces peleamos, ¿no? Sí. Peleamos Porque por no cuestiones digas de este que tipo. ahorita el tema de que el Papa, porque si que será de América, que no, que un Papa debe que ser de todo el mundo, se armó la gorda. Sí. Y no queremos entrar en ese tema. Bueno, nada más para poder retomar esta parte me gustaría aclarar que la espiritualidad es de un ser humano, o sea, le pertenece al ser humano. La religión es una práctica establecida por humanos, por varios humanos. Hay diversas religiones. Muchas de las religiones tienen objetivos comunes, como los objetivos que tienen que ver con la bondad, la generosidad, la belleza, la caridad, la exaltación de los más altos o más altos niveles humanos. Y bueno, las religiones son esta serie de prácticas, ritos diferentes que tienen diferentes libros. Está el Corán, está el Torá, está la Biblia, depende de diferentes religiones, ¿no? La religión está hecha por un grupo de hombres, la espiritualidad la tiene cada ser humano y puede ser espiritual un hombre africano que ejerce un rito de su propia religión y es totalmente espiritual a partir de ese rito. Hay personas que no ejercen ninguna religión en específico y que son espirituales porque practican, puede ser la meditación, o son personas que tienen esta introspección y esta capacidad de darse cuenta de lo que es bueno. Vamos a entender por espiritualidad esta parte del ser humano que nos hace ser mejores, que nos hace ser superiores, que nos hace ser únicos como humanidad, ¿sí? Eso te quería preguntar, Sí. Como nacemos limpios, sin Sí. entender, sin hablar, sin nada de eso. Así es. Tenemos ya la espiritualidad desde que nacemos. Desde ahí. De hecho, bueno, aquí podremos entrar en polémica tremendamente, porque por ejemplo, hay quien entiende que un ser humano a partir de la concepción es un ser espiritual.
desde la religión, por ejemplo, católica o algunas religiones cristianas, la vida empieza en el momento de la concepción, que es el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo dentro del cuerpo de la madre, y que aun cuando no ha nacido ya hay un ser espiritual ahí. Por eso vienen las cuestiones de juicio moral que tienen que ver con el aborto, ¿no? O sea, abortar estás matando un ser espiritual, por lo tanto entonces no, es espiritual hasta que nace. Bueno, no, ¿hasta qué punto? Bueno, aquí no preferiría ni meterme en este rollo, pero sí decir que sí hay una diferencia muy clara entre lo que es la religión. Hay gente que es absolutamente, fíjate, Peque, qué curiosa cosa. Hay gente que es absolutamente espiritual, quiero decir, absolutamente religiosa, que cumple todos los ritos, que a lo mejor reza mucho, pero que no son espirituales. ¿Sí? O sea, la espiritualidad es realmente la exaltación y la elevación del ser, la mejora. No sé qué tanto, hay muchas personas que son religiosas, pero no son buenas personas. Por ejemplo, a lo mejor voy a decir una persona religiosa y que es pedófila, es decir, que abusa de niños, yo no creo que sea espiritual, ¿no? O sea, tiene ahí como torcidos sus valores. Una persona que es religiosa pero es infiel, entonces no sé, tal vez no sin ánimo de emitir ningún juicio, ¿no? Pero sí, tal vez no quiere decir necesariamente espiritual igual a religioso o religioso igual a espiritual. Entonces eso es interesante, ¿no? Y por otro lado, bueno, peleamos, ¿o no, Peque? En relación a este tema. Porque dicen que si Jesús, que si Dios, que si la Virgen, que si todos los santos, y empezamos ahí la pelea. Y fíjate, es incluso bíblico. La guerra de lo que es. O sea, en quién creen, si se cree la población que pertenecía a Abraham peleaba con la otra población. Yo sé muy poco de la Biblia, pero es así como eternamente. Por ejemplo, el Medio Oriente, ¿no? Todo el tiempo están en guerras por cuestiones muy de tipo religioso, de creencias, de qué es lo correcto, qué no es lo correcto, cómo se ha castigado a la mujer a través de los años en base a que no cumplen desde los puntos de vista de determinada religión algo, y entonces es castigada de una manera cruel, inhumana, ¿no? Entonces yo sí creo que muchas veces la religión ha provocado que los seres humanos se separen. Estamos separados por religiones, o sea, nos preguntamos como si nos preguntáramos de qué bando eres, ¿no? ¿Qué religión tienes? Pero se vale, como tú lo decías, hay gente que dice yo soy bien religioso, defiendo esto y por esto soy capaz hasta de matar, o sea, entonces claro. ¿Dónde está la espiritualidad? Claro, ¿dónde está la bondad o dónde está la exaltación del bien humano, no? Claro, o sea, es como por ejemplo, hay gente, sobre todo en algunas podría decirlo sectas, suena fea la palabra, pero es real, es grupos no tan grandes que tienen denominaciones pequeñas y denominaciones religiosas pequeñas, y entonces sobre todo cristianos que son muy acérrimos, ¿no? Y son fuertes y son intensos. Y claro, o sea, más de alguien me va a decir, claro, porque somos intensos, porque amamos a Dios intensamente y alabamos y defendemos intensamente. A mí me parece muy padre, muy bien. Lo que me parece de repente que es los seres humanos queremos convencernos los unos a los otros de nuestras creencias. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? ¿De qué sirve que nosotros nos queramos convencer? En parejas, por ejemplo, en parejas de matrimonios mixtos, donde el esposo es de una religión, la esposa es de otra religión, o sea, y ahí, ¿cómo le hacen con los hijos? O sea, como cuestiones que podremos desarrollar ahorita un poquito más adelante. Pero lo que yo te dijera es la cuestión de estas personas que quieren convencer. ¿Para qué la gente le interesaría convencer? ¿Tú qué crees, Becky? ¿Para qué quiero yo convencerte de algo? No entiendo por qué. Es lo que pasa con las discusiones por hablar de Dios. Yo quiero convencerte que mi religión es la mejor. Hay un asunto energético aquí. Fíjate que hay un asunto energético.
voy a recomendar un libro muy bueno, a veces un poquito difícil de entender de repente, pero es un libro muy bueno que habla sobre estos asuntos de la energía y convencer a los demás sobre algo, se llama La Profecía Celestina. Y habla de que cuando nosotros queremos convencer a alguien de lo nuestro, hay una especie como de robo energético. Los seres humanos vivimos y funcionamos a través de la energía. Cuando hablo de la energía no es un asunto metafísico o esotérico, no. El descanso nos da energía, la alimentación nos da energía, la risa nos da energía, las amistades nos dan energía, compartir un buen momento, un momento con tus hijas, la sonrisa de un niño, la caricia de un amante, o sea, toda esa serie de elementos que nos hacen sentir bien nos llena de energía. La oración nos da energía, un atardecer nos da energía. La respiración bien llevada y bien ejecutada nos da energía. Los seres humanos que no logran accesar energía por ellos mismos tendemos a robárnoslas de otros o tienden a robárselas de otros. ¿Cómo? Queriéndolos convencer y queriendo estar correctos. Es yo estoy bien, tú estás mal. Es a fuerzas. Es imposible para ellos pensar tú estás bien y yo estoy bien. Y podemos tener puntos de vista diferentes, pero tú también estás bien y tienes derecho a pensar lo que tú piensas. Y yo tengo derecho a pensar lo que yo pienso. No, para ellos es, yo estoy bien y tú estás mal. Y mira, te voy a convencer. Y al convencer a la otra persona, bueno, aparte de que le haces ese robo energético, porque la otra persona se queda así como... Como yo. Te estoy convenciendo, te estoy robando de tu energía. Entonces, imagínate, aquí el asunto es, cuando una persona roba energía, la sensación no es padre. Se siente así como una especie de ok, entiendo cosas, ok, estoy de acuerdo porque me das elementos para convencerme, pero no me siento como completamente bien. Hay una sensación como de culpa que queda atrás, como de algo no está bien, algo no embona. Y por el otro lado, si yo te convenzo, yo reafirmo mi creencia. Quiere decir que yo estaba bien. Entonces, entre más adeptos haya pensando lo mismo que yo, entonces estoy más correcta. Y nosotros somos adictos. Fíjate bien, mi Peque, y para toda la gente que nos ve, nosotros, los seres humanos, somos adictos a tener la razón. Nos encanta tener la razón. O sea, el respeto, yo creo que es una de las valores humanos que son menos usados. Que el amor, y allí tú puedes ver en las redes sociales, el amor, la alegría, la convivencia, no sé. ¿Sabes qué? Yo sí creo que el respeto es algo poco usado. Nos respetamos bien poco, ¿sí o no, Pequi? Qué bárbaro. Sí. Eso es lo principal. Lo menos. ¿Y es por qué? Porque yo estoy bien, tú estás mal. Y esa es una falta de respeto. Para todo. Para todo. Y en todo. En todo. Y haz de cuenta, yo voy a convencerte porque ahí me quedo con tu energía, pero en segundo lugar te vuelvo mi adepta y entonces reconfirmo mi postura y entonces así está bien. Entonces, por ejemplo, yo hablando de religión, cuando pasa esto con los pastores, sin decir de ninguna religión, para no ofender, pero pasa mucho esto, ¿no? Muchísimo. No, esto, bueno, por eso a mí me llama mucho la atención, bueno, las religiones en sí tienen una serie de ardis publicitarios y de mercadotecnia publicitaria para jalar adeptos, ¿no? Creo que la católica se ha quedado un poco obsoleta en eso y por lo tanto se está quedando sola. Yo le decía, o sea, yo soy de la religión católica, entonces yo pensaba y he pensado que ¿te acuerdas cómo antes las iglesias se llenaban de gente? No, hasta afuera. Hasta afuera, gente parada en las orillas. Y ahora tú vas y las bancas están solas. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que la gente ya no está sintiendo la mercadotecnia de la católica y entonces se está retirando. Ahora, por ejemplo, el asunto es cómo en una pareja, por ejemplo, me gustaría tocar el tema de cómo en una pareja esto tiene que ver, cómo funciona en una pareja donde pueden estar ejerciendo religiones diferentes. ¿Qué pasa con los hijos, no? Hay un asunto que algunas religiones, yo no creo que haya religión mala,
todas tienen esta intención de ayudar al ser humano. Religión es religare, que quiere decir conectar, conectar con Dios. Es un puente que te ayuda a conectar con Dios, ¿no? Entonces, cuando las religiones comparten algunos valores como el bien, la belleza, la generosidad, todo esto que hablábamos hace ratito, en ese momento creo que es como se puede compartir una religión, aunque sea diferente, pero que tiene objetivos comunes a final de cuentas. Por ejemplo, los matrimonios. Cuando alguien tiene una religión, otro es de otra religión, siempre queremos ganar. Volvemos a hablar de que hablamos de Dios, pero nos volvemos a pelear. O sea, eso que tú dices, que la armonía y eso, ¿cómo se inicia? Porque ha de ser horrible, por ejemplo, que yo no crea en la iglesia católica y mi esposo lleve a mis hijas a la iglesia y a misa y todo eso, cuando yo no creo en eso, ni creo en Jesucristo, ni creo en la Virgen. O sea, ha de ser un pleito enorme. El ritual los rituales que cada religión hace, por ejemplo, por lo que peleamos una religión con otra religión son por los rituales. Las creencias casi pueden converger. Creemos en un ser superior que creó cosas, que lo hizo maravilloso, que nos ama, que nos pide determinadas reglas, los mandamientos, que nos pide determinadas formas. Lo que peleamos es por el rito, es que, por ejemplo, contra nosotros los cristianos, es que ustedes adoran las imágenes. No adoramos las imágenes, es la visualización de una figura que sabemos muy bien que no es, pero, o sea, somos tachados de ignorantes porque mucha gente a lo mejor sí, porque a lo mejor mucha gente sí piensa que ahí está el santo, pero la ignorancia no siempre quiere decir que la religión es ignorante o que está promulgando cosas ignorantes, ¿no? Y bueno, fíjate, lo que sucede aquí es el rollo, ahora sí que como en los humanos como entre las naciones. Aquí no el respeto del derecho ajeno es la paz, aquí el asunto es el robo energético, la imposición de mis formas hacia tus formas, ¿no? En las parejas es como yo quiero imponer esto y yo creo que cuando tú en el momento que te casas con alguien que es diferente a ti, oye, Peque, aunque te cases con alguien de tu misma religión, casi que es tu vecino con el que lo viste crecer ahí todo el tiempo, o sea, resulta que es un extraño a la mera hora, ¿no? Totalmente. O sea, que resulta como con una serie de cosas extrañas y así como, Dios bendito, ¿cómo estuvo que yo no me di cuenta? Sí. Y a lo mejor nosotros mismas también salimos con muchas cosas extrañas, ¿no? Lo que sí se me hace como bien importante es saber que el respeto tiene que ver con una convicción personal, como con saber que tú puedes tener dudas de cosas y no por convencer a alguien de lo que tú tienes dudas te convences a ti mismo. La gente que quiere convencer a alguien es que tiene dudas de ella misma, de sus propias creencias. Nosotros, si yo quisiera decirte que fueras a un restaurante riquísimo que yo considero que es el mejor de Nashville, por decirte, yo te dijera, fíjate que fui y estuvo riquísimo. Ah, ok. Ah, sí, ¿qué comiste? Bla, bla, bla. Ah, ok. Pero si yo quiero que vayas, voy a estar. ¿Y cuándo vamos? ¿Y qué onda? Y fíjate que esto. Pero si vas a ir, pero ¿no? Sí. El otro. O sea, empiezo como con esta insistencia que dices tú, bueno, o sea, ¿qué importa, no? Si tú estás convencida de algo, o sea, ¿por qué quieres convencer a alguien más de lo que tú crees? Tú plantea. Tú ponlo en la mesa. Si alguien lo toma, qué bueno, y si no, ni modo. Cosa que no es fácil. Nosotros queremos salirnos con la nuestra, sacar la energía de ese asunto, tener la razón. Y en pareja, bueno, sucede cuántas veces te gusta al día, ¿no? O sea, y en pareja y con amistades, con la familia, como estas ganas de que yo quiero tener esta importancia, ¿no? Es el ego teniendo una importancia, queriendo convencer, queriendo saber, yo estoy correcta, yo estoy bien. Mi Dios es el correcto. Mi Dios es el mejor. Mi Dios, mi forma, mi estilo, mis pensamientos, mis formas de actuar son las correctas. Tú estás mal. Y
a mí me gustaría saber, y yo siempre lo planteo, ¿quién está bien y quién está mal? ¿Quién? O sea, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en terapia de pareja y los dos tienen puntos de vista bien válidos, importantes, válidos, donde él plantea una cosa válida, donde ella plantea otra cosa válida. ¿Quién está bien y quién está mal? Entonces, lo que yo digo, ninguno está bien y ninguno está mal, porque esto no es una telenovela. Y no hay buenos y malos. Es el clásico mito occidental de que la gente es o buena o mala, o culpable o no culpable, o blanco o negro, frío o caliente. Es como todo lo que es opuesto. Por eso luego dicen, ay, es que se está usando mucho el trastorno bipolar. Pues somos una serie de bipolares. O sea, todo es o una cosa u otra. No se puede así como si en medio no hubiera una serie de matices, una serie de formas y una serie de cosas. En un hecho, en un conflicto, cualquiera que este sea, cualquiera. ¿Como el de la religión? Como el de la religión. O sea, tú tienes derecho, te respeto. O sea, tú tienes derecho a pensar lo que tú quieras. Así nos zafamos de cualquier bronca. Y más que zafarte, creo que ejercemos el respeto. Ejercemos el respeto. El libre ejercicio de las formas que tú quieras sin que yo me amenace. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y lo he oído muchísimo desde que estoy aquí en Nashville, que mujeres entre mujeres se llaman, lo voy a poner en una palabra más o menos aceptable, se llaman rameras, ¿no? Entre unas, es que fulanita es una ramera, una prostituta, ¿no? Así como. Y me brinca mucho así como eso porque me pregunto cuáles son los esquemas o las bases para acusarse entre mujeres o a lo mejor alguna otra persona hacia otra persona que es una mala persona. Por ejemplo, en las mujeres como que es lo peor que pueden llamarla eso, ¿no? En los hombres que es lo peor que los pueden llamar desde, no sé, irresponsable, incumplido, homosexual, vividor. Entonces, como, ¿qué te hace pensar que tú puedes emitir un juicio de tal magnitud hacia otra persona? ¿Cuáles son los requisitos, no? Y los requisitos obviamente parten de tu propio sistema de creencias. O sea, una prostituta, una mujer ramera prostituta hace esto. Y ella lo cumple desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva. Pero a lo mejor no es cierto, ¿no? Y a lo mejor yo llego y te digo, tú eres una bla bla. Y entonces tú me regresas a mí algo peor. Y entonces ahí empieza lo que es el ciclo vicioso y siempre una espiral descendente del robo energético. Que es lo que es un manejo de conflicto, ¿no? Es como tú me dices eso, yo te digo esto, tú me dices eso, yo te digo algo peor. Y ahí va, o sea, ¿quién termina? Termina la persona que pudiera entender que no importa. Porque no me importa tu energía, no quiero robarme tu energía, no me interesan las cosas que tienes tú en tu casa, quiero mejor poderme comprar las cosas que yo me puedo comprar, con mi propia energía, es decir, hacerme de la energía necesaria y suficiente que yo puedo generar a partir de mí misma, a partir de la oración, a partir del descanso, a partir del crecimiento personal. No necesito convencerte a ti. A partir de Dios. A partir de Dios, a partir de la religión que tú has elegido ejercer, que la persona que nos está viendo ha elegido ejercer. Y que este rollo de convencernos se haga con mucho cuidado. Yo creo que esta cuestión bíblica que decía ve y dispersa la palabra, ¿no? A mí me parece precioso, dispersala, pero no la forces, ¿no? Nuestra propia religión, la católica, se equivocó muchas veces. Bueno, fuimos nosotros mismos, fuimos colonizados así, ¿no? A través de la sangre, con la sangre entró la letra de la espiritualidad también. A golpes en México. Así a menos es. los que les tocó. Sí, claro. Los que les tocó y los que aprendieron de esa manera. Pero así es. Como siempre tenemos... siempre temas padres. No, hombre. Queremos aquí como 20 horas para seguir hablando. Y fíjate que tenemos la petición, había olvidado, Peque, pero tenemos la petición de parejas que están en proceso como de divorcio y cómo afecta a los hijos. Entonces, para quien pueda servir nuestra próxima
presentación va a ser esta. Ay, Entonces, sí. Qué horror. Pero bueno, cómo poder ayudar a las personas que están en ese proceso, cómo evitarlo, cómo prevenir, o sea, nadie desea un divorcio, cómo ayudar a prevenir una pareja que pudiera estar en ese riesgo y bueno, cuando ya se llega ahí, como cuál sería lo mejor para poder ayudar a los hijos. Así es. Y bueno, antes de irnos, si hablamos de religión, si nos vamos a pelear, entonces decimos, no me robo tu energía, gracias, con permiso, ahí nos vemos. Sí, no me robo tu energía, no me robo tu energía, no la necesito. Es como, pero sí se siente bien padre robársela, se siente padre, pero abstenernos a eso. Es como te digo, es como si llegara yo a tu casa y me llevara el florerito, o sea, como, ¿por qué? No, es tuyo. Tú lo hiciste, es para ti. Tú lo eliges. Sí, aparte yo puedo generar mi propia energía que me hace feliz a mí. Y algo que sucede, nada más para terminar rápido, ya ves que siempre tengo un comentario final, decir que esto sucede muchísimo de los padres a los hijos, el robo energético, y las ganas de querer convencerlos de cosas. O sea, es como respetar a los hijos en su forma, en su crecimiento, en la forma en que ellos se expresan, la forma que eligen a los amigos, que eligen lo que quieren ponerse, que eligen la forma de trabajar. Es bien difícil de respetar por parte de los padres, que creemos que sabemos lo que a ellos les conviene siempre. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué tienes? Sí, ese es otro tema. Sabemos siempre los padres de familia lo que les conviene a los hijos. ¿Tú crees que tú sabes siempre lo que le conviene a las niñas? A veces sí. A veces sí. Sí, a veces uno cree que eso es lo mejor, pero que uno sabe siempre, ¿no? A veces ellas mismas te pueden decir cómo. Sí. ¿No? A veces ellas mismas tienen esta sabiduría que te dicen cómo ayudarte. Es como una vez le dije a mi mamá. Le dije, no porque seas mamá, tú lo sabes todo. Uy, no. Y ahí se armó la gorda, pero ese será otro tema. Claro. Muchísimas gracias. Gracias, Peque. Nos das de nuevo todo la manera de cómo comunicarnos contigo. Por Facebook, Sandra Velarde 10. Estoy con mi nombre completo, Sandra Lucila Velarde Sáizar. Y por correo, sandravelarde10@hotmail.com. Y en mi sitio de internet, que es sandravelarde.com. Hasta la próxima.